Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Evangelio de Lucas, capítulo 9. Misión de los 12 discípulos. Después de convocar a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Para Jesús, aunque estos 12 han demostrado no tener ni la más mínima habilidad como para entender una sola parábola, ha llegado el momento para que emprendan su misión y ayudarle a transmitir su palabra. Según aquí, para curar los demonios y sanar enfermedades tal y como hace él. Enfermedades que nada tienen que ver con las nuestras, ya que las suyas tienen un origen divino, todas la desobediencia. Cada dolencia es un castigo de Yahvé por nuestra falta de respeto a la obligación para con la ley. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar. 12 apóstoles, 12 tribus, 12 estandartes, 12 legiones. ¿Casualidad o es este el objetivo también de Jesús igual que el de Moisés? Reclutar efectivos, formar un ejército numeroso, enfrentarse al poder establecido. No lo sabemos, no lo podemos descartar. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. Lo que se les permite llevar puede variar según el evangelio que leamos, aunque todos coinciden que deben llevar lo mínimo para su subsistencia. En cualquier casa en que entréis, posad allí y salid de allí. No olvidemos que es un pueblo originalmente nómada, que además la ley escrita por Moisés les obliga a la hospitalidad, sobre todo con los suyos. En la casa donde decidáis entrar, os hospedaréis hasta que decidáis salir. Y donde quiera que no os reciban saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Aquel que os niegue su hospitalidad quedará advertido de su falta de cumplimiento con la ley. Ellos, pues, recorrieron una por una las aldeas anunciando las buenas nuevas y sanando por todas partes. Ellos salen y emprenden la misión encomendada por Jesús, parece que según Lucas, con éxito. Muerte de Juan el Bautista. También el tetrarca Herodes oyó todo lo que hacía y estaba perplejo, porque algunos decían: Juan ha resucitado de los muertos. La fama de Jesús ha llegado ahora ya a oídos de Herodes. No olvidemos que incluso la mujer de un mayordomo de éste le sigue. Parece que algunos de los que rodean al rey le indican que Jesús puede ser Juan resucitado, por lo tanto debemos entender que ya ha muerto. Y otros se apareció Elías, y otros resucitó un antiguo profeta. Aquí cada uno tiene su opinión, aunque según Lucas parecen indicar que sí, que es un elegido de Yahvé. Pero Herodes dijo: yo decapité a Juan, ¿quién es este pues de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. La muerte de Juan, aquello que tuvo su relativa importancia tanto para Mateo como para Marcos, Lucas ha decidido que no puede formar parte de su versión. Hasta aquí la información que nos da este del Bautista, el primo elegido de Jesús, hijo de sacerdote y sacerdotisa. Desapareció en la pluma de Lucas sin más pena ni gloria. Alimentación de los 5000. Cuando los apóstoles regresaron, le refirieron cuanto habían hecho, y tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Si sabemos o podemos deducir dónde están, es gracias a haber leído los 2 evangelios anteriores. Opino y creo que en Cafarnaúm. Ahora vuelven estos, todos ellos, los 12, a la vez, no lo sabemos. Da igual, la película debe continuar y ahora se trasladan a Betsaida. Pero al darse cuenta las multitudes lo siguieron, y después de recibirlos les hablaba acerca del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de sanidad. A estos ya les es imposible la discreción, allá donde vayan les siguen multitudes. Al comenzar a declinar el día se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y alquerías en derredor y hallen hospedaje y consigan comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Este milagro ya lo conocemos también, lo hemos leído no 2 veces, no, sino 4 ya, porque lo va a hacer en cada evangelio en 2 ocasiones distintas. Pero él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo. Ya señalamos en su momento esta falta de previsión tanto de Jesús como de los 12. Solo cuentan con 5 panes y 2 peces.
porque eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: haced que se recuesten en grupos de 50. Según Marcos, estos grupos podían ser también de 100. Lucas cree que es más lógico que se reunieran de 50 en 50. Bien, pues así lo escribe y así quedará para la posteridad. Y lo hicieron así, haciéndolos recostar a todos. Los apóstoles organizan, los que les siguen obedecen. Tomando entonces los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los iba dando a los discípulos para que lo distribuyeran a la multitud. Así de fácil consigue Jesús obrar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y todos comieron y se saciaron, y de lo que había sobrado se recogieron 12 cestos de trozos. Curioso la casualidad de que incluso en el número de cestos coincide con las tribus y los apóstoles. La confesión de Pedro. Aconteció que estando orando a solas, los discípulos estaban con él y les preguntó diciendo: ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Tanto para Mateo como para Marcos esta pregunta, esta confesión de Pedro, ocurrió tras el segundo milagro de la multiplicación, mucho más adelante. A Lucas, por la razón que sea, le interesa contarlo ahora, no pasa nada. Todo lo que se cuenta aquí es indiscutible, leamos lo que leamos y descubramos la incoherencia que sea. Jesús se preocupa por saber qué opinión tiene la gente sobre él. Y ellos respondiendo dijeron: Juan el Bautista, y otros Elías, y otros que resucitó algún profeta de los antiguos. Hombre, Lucas, esto es lo que le decían los consejeros de Herodes a Herodes. ¿Puede ser que también lo diga la multitud entre ellos? Venga, va, puede ser, nos lo creeremos. Y les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo: el ungido de Dios. Incluso la respuesta de Pedro es distinta de la mano de Lucas. En los otros evangelios Pedro respondía: tú eres el Mesías. Aquí el ungido. La única unción que hemos leído es la de aquella mujer en casa de Simón, el leproso en otros evangelios, que vertía perfume sobre su cabeza. Dios no le ha ungido, aunque sí, según él y los que le reconocen, le ha elegido. Jesús anuncia su muerte, pero él con mandamiento riguroso les ordenó no hablar esto a nadie. ¿Qué es lo que les ordena no hablar a nadie? En los otros evangelios queda más claro. Decir que Él es el elegido, que Él es el Mesías, que Él es el ungido. No deben delatarle. Solo ellos deben conocer su origen divino. Prudencia. Y dijo: el Hijo del Hombre tiene que padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Esta profecía no es suya, es una profecía anterior, creo que atribuida al libro de Elías, aunque aquel libro ya fue escrito, tal y como detectamos al leerlo en su momento, en un tiempo muy posterior al que pretendían hacernos creer entonces. Jesús quiere utilizar las profecías que cuenta aquel libro para tener un argumento firme y demostrar que Él es el elegido del que hablan esos textos. Y a todos decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. El que quiera seguirme debe tener claras las consecuencias que le puede conllevar. Esta cruz puede ser simbólica o también puede ser real. Como sabemos cómo acabará esta historia, no es descartable que Jesús les esté diciendo y advirtiendo a sus discípulos que pueden acabar como Él. La cruz es el castigo para los traidores a Roma, para los rebeldes. Porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí la salvará. Aquel que tema por su vida se equivoca. Aquel que dé su vida por mí conseguirá la salvación que promete el Dios de nuestros textos. Porque, ¿qué aprovecha el hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Hombre, pues es curioso que ahora les proponga este pensamiento cuando lo primero que les ha indicado es que deben de dejar de ser ellos mismos para convertirse en sus siervos. Esto lo ha hecho 2 versículos antes que este. Les ha dicho expresamente: negaos a vosotros mismos. Pero ahora resulta que es importante no destruirse a sí mismo. Claro que ninguno de los apóstoles le va a discutir nada de lo que él diga, en parte porque les es difícil incluso entenderlo. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. El que no esté conmigo a todas será repudiado por mí, por Dios y por el ejército de ángeles.
En verdad os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesús es consciente de que hay algunos que no están dispuestos a morir por él, pero estos desearán su propia muerte cuando los seguidores de este Dios hayan alcanzado la victoria. La transfiguración. Como 8 días después de estas palabras sucedió que tomando a Pedro, a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar. Que Mateo y Marcos dijeron que esto sucedía tras 6 días. No pasa nada, a Lucas no le parece bien, para él son 8. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se volvió diferente y su vestido blanco y resplandeciente. De esta transfiguración solo pueden ser testigos estos 3 que van con él, los 3 elegidos. Y he aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Igual que dije en el versículo anterior, esto es lo que cuentan estos 3 favoritos de Jesús, quienes, habiéndose aparecido en esplendor, hablaban del éxodo que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Fijaos aquí qué casualidad que aquella sospecha que teníamos que Jesús quiere hacer lo mismo que hizo Moisés ya cuenta con la misma palabra, éxodo. Y Pedro y los que estaban con él se hallaban cargados de sueño, pero habiéndose sacudido el sueño, vieron su gloria y a los 2 varones que estaban con él. Que digo que esto de ver al líder al que seguimos transfigurado en ropas divinas y brillando, y hablando con los 2 profetas más reverenciados de esta religión, puede ser un espectáculo muy digno de ver, pero que si se alarga demasiado cansa, y Pedro ya tiene ganas de volver y acostarse un rato. Y sucedió que al tiempo que ellos se apartaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es quedarnos aquí y hacer 3 tabernáculos, uno para ti y otro para Moisés y otro para Elías, sin saber lo que decía. Pedro, que lo que tiene de cortito tiene de pelota, quiere destacarse y le dice a Jesús, pensando que caerá bien, que está dispuesto a construir no un altar para los 3, no, sino uno para cada uno. Y diciendo él estas cosas, apareció una nube que los cubría con su sombra y tuvieron temor al entrar en la nube. Para Mateo la nube era de luz, para Marcos era una nube normal, para este también lo parece y les cubre con su sombra e incluso dice que entran dentro de la nube. Y de la nube vino una voz que decía: Este es mi hijo, el escogido, a él oíd. Yahvé en el Sinaí hablaba con voz de trueno. Claro que han pasado unos cuantos cientos de años y ha tenido tiempo suficiente para poder aprender la lengua de su pueblo, una lengua que al fin y al cabo, como todo, él debió crear. Y al venir la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y en aquellos días nada dijeron a nadie de las cosas que habían visto. Pues sí, directamente este libro, sea quien escriba cada parte de ellos, toma al lector como un auténtico imbécil. Estos han guardado el secreto a cal y canto, no se lo han dicho a nadie. Pero de lo que sucedió allí ya hemos leído 3 versiones, aún nos falta una 4ª, la que leeremos en el Evangelio de Juan si es que aún me quedan ganas. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente aconteció que bajando del monte les salió al encuentro una gran multitud. Al final han hecho noche en el monte. La multitud les ve venir. ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabais? Y he aquí un varón de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas atentamente a mi hijo, que es mi unigénito. A mí ya no me apetece ni buscar el significado de palabras que no entiendo. Unigénito. Bueno, espero no equivocarme y que signifique que es su único hijo. Porque aquí un espíritu lo toma y de repente da alaridos y lo convulsiona con espumarajos y a duras penas se aparta de él después de estropearlo. Venga, pues vamos a ver cómo cura a Jesús al niño epiléptico. Y he rogado a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Estos habían vuelto de su misión y seguramente le contaron a Jesús: sí, hemos curado a mucha gente, a muchos endemoniados, pero aquí tienen uno y no han sido capaces. Entonces Jesús respondió y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y os soportaré? Trae acá a tu hijo. Si es que no puedo dejar nada en manos de inútiles como vosotros, vamos a ver, trae acá al endemoniado. Y cuando él se acercaba, el demonio aún lo derribó y convulsionó, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Esto podéis comprobar que hay pruebas de que fue así. Al menos 3 hemos leído ya, las que escriben los evangelistas, Mateo, Marcos y ahora Lucas. Jesús lo cura todo, que sí, que es verdad.
y todos estaban asombrados de la grandeza de Dios. Mientras todos estaban maravillados de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: ¿Lo veis? ¿Cómo es verdad que todos están asombrados de lo que hace? Jesús anuncia otra vez su muerte. Poned vosotros estas palabras en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en mano de los hombres. Escuchadme bien, que ya os lo he dicho, que me van a entregar, o que así es como debe hacerse, porque si no fuera así, no se cumpliría la profecía. Pero ellos no entendían esta palabra, pues les estaba encubierta para que no la entendieran, y temían preguntarle acerca de esta palabra. Estos parece que hacen que sí con la cabeza y no han entendido absolutamente nada, como siempre. ¿Quién es el mayor? Surgió entonces una discusión entre ellos sobre quién sería el más grande de ellos. Esto es lo único que les interesa a estos 12 zopencos. No entienden nada, no curan a nadie. Les entra sueño cuando hay una aparición divina. Les entra miedo cuando hay una tempestad y están con el Hijo de Dios, con Superman, que todo lo puede. Pero cuando les dejas un momento de sobremesa, lo único que les interesa averiguar es quién es el más grande, quién es el favorito, quién es su mejor amigo. Pero Jesús, que conocía el razonamiento del corazón de ellos, tomó a un niño y lo puso junto a sí mismo. Jesús, que está hasta las barbas de estos, coge a un muchacho y lo pone delante de él. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque quien es el más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Al final, si como niños sois, como niños os trataré. El que se comporte como el más infantil de ellos, ese será el más grande, ese será el favorito. El que obedezca sin rechistar, el que crea todo lo que digo, el inocente, el manso. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y tomando la palabra Juan dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no sigue con nosotros. Juan, que parece que quiere ganar puntos para ser él el favorito, va, corre y le dice: Jesús, Jesús, que es que hemos visto a un señor que también echa demonios, pero no está en nuestro grupo. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no está contra vosotros está a favor de vosotros. Jesús responde a Juan: ¿y qué hay de malo en eso, si lo que está haciendo es lo mismo que hacemos nosotros? Mientras no lo tengamos en contra, no entorpecerá nuestra causa. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Aconteció que al cumplirse los días de su ascensión, él decidió resueltamente ir a Jerusalén. A Jacobo, igual que a las Miriams, podéis llamarles como queráis, ellos no se enfadan. Si decidís que os suena mejor Santiago, le llamáis Santiago, como a Miriam le podéis llamar María, no pasa nada. Y envió mensajeros delante de sí, y al ir entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Decide irse a Jerusalén y envía una avanzadilla. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era como del que iba a Jerusalén. La avanzadilla llega a este pueblecito a pedir lo que sea, pero los del pueblo no les atienden. ¿Por qué? Porque les reconocen como aquel que dice que va a Jerusalén. Estos no quieren tener nada que ver con Jesús. Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Aquí estos ya se vienen arriba cuando antes no han sido capaces de curar al epiléptico, pero sí que se ven capaces de hacer descender fuego del cielo y que los consuma. A no ser que esto en realidad sea una metáfora de: Jesús, ¿quieres que le metamos fuego al pueblo y arrasemos con todo? Pero volviéndose, los reprendió. Menos mal que Jesús demuestra un poco más de sensatez. Y se fueron a otra aldea. Yo, después de todo lo leído anteriormente, tampoco descartaría que estos en un futuro sufrieran la cólera de Yahvé. Los que querían seguir a Jesús. Y mientras iban por el camino, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, alguien que como este ya tiene una multitud detrás. Digo yo, ¿no? Esto es lo que nos han ido repitiendo. ¿Qué importancia tiene que vaya un tío solo y le diga: hey, que yo también te sigo? Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le advierte: mira que yo no te voy a dar ningún lujo, yo no tengo nada, ni siquiera una almohada. Y dijo a otro: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. A este es Jesús quien él le dice: hey, sígueme tú. Lo ha elegido, alguna razón tendrá, él lo conoce todo, lo sabe todo, lo ha creado todo.
Pero este le dice: espérate un momento que voy a enterrar a mi padre y ahora mismo vengo. Le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú anda, proclama el reino de Dios. Tu padre está muerto, tú estás vivo, o al menos lo estarás si vienes conmigo, porque el que no viene conmigo muerto está. ¿Entiendes? Anda, ven. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero primero permite que despida a los que están en mi casa. Otro se ofrece, pero primero quiere despedirse de su familia. Dijo Jesús: ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. El que se una a mi causa debe ser consciente de todas las consecuencias, de todos los sacrificios. Nada más allá de servirme a mí puede importar. Si decides unirte, no tienes casa, no tienes familia, no tienes padre, no tienes dónde recostarte. Solo una misión: Dios. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.